Esto sucedió hace un par de semanas. No tengo fotos ni video, solo una historia que contar. Y ahora creo que hay un demonio siguiéndome donde quiera que voy. Si alguien tiene algún consejo que darme, por favor, démelo. Muy bien. Mi habitación tiene un diseño de tal manera que cuando me acuesto y miro al final de mi cama, también puedo ver la puerta, lo que conduce a un pasillo oscuro con un techo de más de 2 metros, lo cual es importante. Estaba solo en la casa, un martes por la noche. Mi familia estaba de compras. Por lo general, me quedo abajo y veo la televisión para pasar el tiempo. Pero alrededor de las 7 de la noche estaba oscureciendo. Me encontraba algo aburrido. Decidí subir las escaleras y tomar una siesta, pero cuando pasé por ese espacio ligeramente abandonado frente a mi habitación, tuve la extraña sensación de que alguien me estaba mirando. Lo ignoré, pensando que eran mis 2 gatos o mi perro, ya que les gustaba jugar allí, y la caja de arena se ubicaba en ese lugar. Entré en mi habitación, apagué las luces, me dejé caer en la cama y me quedé dormido. No tuve pesadillas ni sueños extraños, pero me desperté con un sudor frío. Estaba asustado, y ese sentimiento de antes era mucho más fuerte. Miré el televisor, que todavía estaba encendido. No me sorprendió porque lo dejé así para que entrara un poco de luz, aunque no arrojara luz en el pasillo. Decidí jugar en mi 3DS por un tiempo. Es entonces que escuché algo. No recuerdo el sonido. Miré hacia la carretera por la ventana y me quedé paralizado. Había una chica alta con sombrero. La niña estaba agachada. Tenía el pelo largo. No podía verle la cara. Portaba un vestido o kimono y ese sombrero. Quería esconderme debajo de las sábanas, pero tenía la sensación de que ella se iba a mover si no la miraba. Poco después de lo que pareció una eternidad, agarré un bate de béisbol y corrí al baño. Era la única habitación de la casa con cerradura, y llamé a mi familia. Ellos tenían que hacer muchas compras de comestibles, así que me dijeron que llamara al 911. Así lo hice. La policía revisó mi casa y no había señales de entradas forzadas. Mi mamá tiempo antes había colocado algunas cámaras alrededor de la casa. Cuando mi familia revisó las imágenes, el único movimiento captado fue yo corriendo al baño. Después de eso, sentía miedo de caminar solo a la parada del autobús. Sentí la posible presencia de un fantasma o demonio siguiéndome. No sé qué hacer. Finalmente he decidido publicar esta historia en línea. Intentaré hacer actualizaciones. Entre mis experiencias y las experiencias de mis amigos, tengo suficiente contenido de Savannah, Georgia, para escribir varias novelas. Supongo que haré esto por partes. Si a la gente le gustan estas historias, haré más en el futuro. En 1723, James Oglethorpe y su pandilla de la prisión navegaron a Savannah, Georgia, en busca de un lugar para comenzar de nuevo. Una de las primeras cosas que hicieron fue comenzar un jardín de todo tipo de plantas diferentes para ver qué crecería. La casa del jardinero que administraba el jardín de los fideicomisarios sigue en pie hoy en día. En la década de 1750 se construyó un salón hotel a unos 15 metros del jardín. En Savannah hay un enorme sistema de túneles bajo la ciudad. Se utilizaba sobre todo para el transporte de mercancías. Sin embargo, en el salón de los marineros, los piratas tenían la costumbre de drogar a los marineros y luego arrastrarlos desde un túnel que se encontraba justo afuera del salón hasta el barco que los esperaba, donde los hombres se despertaban para encontrarse como esclavos piratas. Más tarde, estos dos edificios se conectaron y ahora es un resultante llamado la Casa de los Piratas. La Casa de los Piratas es un atractivo natural de lo paranormal. No solo se encuentra en la parte más antigua de Savannah, sino que cuenta con un salón hotel con una historia violenta. En la casa más antigua de Georgia, que vio al menos una muerte horrible y 2 aberturas de túneles. Trabajé en la Casa de los Piratas por un corto tiempo, hace unos años, pero no se necesita mucho tiempo para comenzar a sentir lo espeluznante que es.
Comenzaré con las experiencias de uno de los piratas disfrazados que dan recorridos. Su nombre para este propósito es A. Me di cuenta de que A usaba un sable de luz con cinta adhesiva en el extremo para alcanzar y limpiar la basura de una de las aberturas del túnel. La gente estúpida siempre tira su basura donde sea porque probablemente se criaron en un basurero. Este túnel es un agujero de casi 2 metros en el suelo que tiene una forma de L, donde conduce a otros lugares de Savannah. Le pregunté por qué hacía esto. Sería más fácil usar una escalera para entrar en el túnel y limpiarlo de esa manera. Dijo que hacía varios años había llegado temprano a trabajar mientras toda Savannah se encontraba dormida. Era el único en el restaurante, además de uno de los empleados de la cocina. Entró en el túnel oscuro y comenzó a limpiar. Se quedaba la mayor parte del tiempo en la entrada del túnel, ya que la gente no podía tirar basura físicamente en las profundidades del conducto. Desde lo más profundo del túnel, escuchó la voz de su hermana gritando su apodo de la infancia, que solo su familia directa conocía. Dijo que inmediatamente se le enfrió la sangre y se sintió muy mal del estómago. Podía sentir el mal en su alrededor. Salió rápidamente del túnel y nunca regresó. Incluso antes de que me dijera esto, siempre tuve un mal presentimiento en los túneles. Nunca me gustó estar de espaldas a ellos y había muchos clientes que sentían lo mismo. Este compañero que nombramos A, le encantaba hablar de fantasmas cuando daba visitas. Una vez estaba llevando a algunas personas a través de la casa de los jardineros, donde yo estaba limpiando y poniendo una mesa. Nadie comía allí, solo éramos nosotros. Estaba contando la historia de un niño pequeño que murió de tuberculosis o fiebre amarilla en la casa, a quien se veía a menudo por ahí. Al niño le encantaban las monedas y las tiraba por toda la casa. Mientras contaba esta historia, yo acababa de limpiar la mesa y las sillas. Las estaba acomodando cuando una de las mujeres que estaba cerca fue golpeada en la pierna por una moneda de 1 centavo que, según ella, se cayó de la mesa. Esto era imposible. Si hubiera habido 1 centavo sobre la mesa, lo habría visto. Todos escuchamos que el centavo golpeó el suelo después de que impactó a la mujer. Inmediatamente, todos se quedaron en silencio. Fue tan escalofriante. No hace falta decir que puse la mesa y salí de ahí lo antes posible. De todos modos, siempre me asustaba en esa casa. Una vez vi un niño saludando a una de las ventanas vacías de la casa. Alguien le preguntó qué estaba haciendo y él dijo que había un niño pequeño al otro lado. Es espeluznante. Solía ver sombras por el rabillo del ojo y escuchar mi nombre cuando estaba solo en los salones de baile traseros limpiando o poniendo mesas. Una vez, un gerente estaba cerrando una de estas habitaciones traseras para pasar la noche. Mientras tiraba de la puerta para cerrarla, algo la abrió con tanta fuerza que la empujó hacia adelante. Era claro para mucha gente que había algo muy fuerte y muy malvado ahí. Odiaba absolutamente volver ahí solo y siempre sentí que me estaba observando. Tuve una sensación horrible en el estómago y supe que el espíritu era malicioso. Hubo 2 posesiones que yo sepa. Uno de ellos era una visitante. Entró actuando muy normal, pero les dijo cosas extrañas a los anfitriones, en cómo solía comer en la casa de los piratas cuando era niña y cuánto lo extrañaba. Al lado del stand del anfitrión hay una vitrina que contiene un montón de mercancía de la tienda de regalos. Hay un par de calaveras falsas y diferentes cosas de pirata. Tan pronto como esta mujer cruzó el umbral junto al stand, todo su comportamiento cambió. Su postura, su expresión facial, su voz, todo. Empezó a gritar y a maldecir a una de las calaveras de la vitrina. Era pura maldad. Los demás anfitriones estaban realmente asustados, y esto, naturalmente, llamó la atención de todos en el área del vestíbulo. Empezaron a preguntarse si necesitaba agua, y uno de los gerentes le tocó el hombro. Tan pronto como lo hizo, ella regresó en sí, completamente a la normalidad. Se dio la vuelta con su gran sonrisa. Comenzó a hablar efusivamente sobre lo mucho que había disfrutado de su comida y no podía esperar para regresar, y luego se fue. Ella nunca comió nada allí y estuvo dentro del restaurante
menos de 10 minutos. La parte de arriba del salón del hotel era donde dormían los huéspedes. Ahora se usa principalmente para el almacenamiento, pero todavía tiene todas las paredes, pisos, chimeneas e incluso algunos muebles originales. A los invitados y a la mayoría de los empleados no se les permite subir allí, pero los que sí lo hacían siempre intentaban evitarlo por lo espeluznante que se sentía. Al parecer, era un ambiente completamente diferente al resto del restaurante. El suelo y las escaleras crujen y parece que alguien o algo está esperando detrás de cada puerta. La única luz en las mañanas es la luz del sol a través del vidrio original y todavía así pasan cosas extrañas, por lo que es aún peor por la noche. Realmente no sé cómo empezar esto. Estaba viendo un video en YouTube y me hizo pensar que probablemente debería publicar mi experiencia. Esto sucedió en mi segundo o tercer año en la escuela secundaria. Hace casi 3 años vivo en la zona rural del oeste de Carolina del Norte y soy el primero en recoger de la ruta del autobús escolar. Mi parada de autobús estaba probablemente a 1/4 de milla de mi casa, ya que nuestro vecindario está en una colina con un gran camino privado que conduce a las casas, y todas las mañanas, digamos alrededor de las 6:50, salía hacia ese pasillo de entrada y bajaba hacia la parada del autobús. Estaba completamente oscuro allá abajo. Por cierto, solo la linterna de mi teléfono me guiaba en la oscuridad. Todos los días me paraba y esperaba la mayor parte del tiempo escuchando música o simplemente mirando mi teléfono. Siempre se sentía espeluznante en la oscuridad, estando totalmente solo. Siempre he sentido incómoda la oscuridad, aunque nunca me había pasado nada más. Hasta esa mañana. Estaba bajando la colina como todos los días. Es una colina larga y empinada, y solo llegué 1/4 del camino hacia abajo, cuando escuché un ruido como de raspado. Es difícil describirlo. La mejor manera en la que puedo explicarlo sería como unos clavos encima de una placa metálica. Originalmente no pensé mucho en ello, y solo bajé un poco la velocidad. Volvió a suceder. Todo esto pasó en 30 segundos. Eso sí, por mi instinto, supongo que me detuve en seco. Mi corazón comenzó a latir con fuerza por el ruido. Me puse nervioso y comencé a escuchar un fuerte crujido en la línea de árboles, en mi lado izquierdo, antes de que algo blanco y pálido, con forma humana, tal vez del tamaño de un ciervo, saliera corriendo de la línea de árboles hacia el pequeño patio a mi lado. Me di la vuelta y corrí tan rápido que no pude mirarlo mucho tiempo, ya que desencadenó mi respuesta de lucha o huida. Corrí todo el camino de regreso a la colina y salté cada escalón de mi Porsche y directamente entré a mi casa, temiendo realmente por mi vida e hiperventilándome. Eso sí, soy un tipo grande de aproximadamente 1,80 m y 130 kilos de peso. No me asusto fácilmente, pero recuerdo correr y dejar escapar suspiros de miedo. Es todo lo que podía hacer mientras corría. No hace falta decir que desde este día nunca camino en mi vecindario al anochecer o al amanecer. Me asusté tanto que encontré otra forma de llegar a la escuela, además del autobús, y poco después obtuve mi licencia. Solo quiero escuchar lo que todos piensan. Se lo dije a mi mamá y a mis amigos. Estoy dispuesto a publicar fotos del lugar, ya que todavía vivo aquí. Muchas gracias por tu tiempo al enterarte de esta historia. Eran las 9:30, una noche de mediados de febrero de 1956, y yo volvía solo en mi coche en Fresnes, desde Choisy y Leroy, a lo largo de la 186, carretera clase B en ese momento. Después de visitar a mis padres en Choisy, Leroy, ya no recuerdo la fecha exacta, tenía 41 años en ese momento, y dirigía un negocio de curtiduría de pieles. En aquellos días, la carretera de clase A número 7 era muy diferente a la de ahora. Se estaba ensanchando y ahora hay una rotonda ahí. Estaba a punto de empezar a cruzar el puente sobre la carretera número 7. A mano izquierda había una posada solitaria. A la derecha tuve que subir una ligera pendiente. Y fue en ese punto cuando vi algo muy brillante,
blanco y fosforescente. Hubo un leve silbido que parecía estar relacionado con el objeto. Estaba suspendida a unos 20 centímetros del suelo, en un terreno baldío. Me detuve para ver más de cerca, y entonces me di cuenta de que una persona de aproximadamente 1,30 metros de altura se movía cerca de ella, y me vino a la mente la idea de los platillos voladores, de los que se hablaba de vez en cuando en los periódicos, y de repente tuve la idea de que tal vez, si pudiera agarrar a un ocupante y llevarlo a los periódicos, qué cosa tan buena sería para mí. Pequeño y delgado era su apariencia, no sería muy difícil de llevarlo a cabo. Así que en ese momento abrí mi cajuela y la preparé para poner a mi precioso cautivo en ella, y encantada con mi idea, procedí a tratar de ejecutar mi plan. A estas alturas, alrededor de la máquina, había 8 de ellos, absortos mirando algo en el suelo. La cosa luminosa tenía la forma de una calabaza aplanada, con facetas luminosas que sin duda eran ventanas. Me fijé en 2 seres más adentro de la máquina. Los otros afuera parecían estar estudiando el terreno baldío ahí. Cuando vieron que, sin signos de miedo, me acercaba a ellos, se fueron tan rápido como conejos a una abertura en la base de la nave. El último de ellos, el que pretendía agarrar, se dio la vuelta y fijó sus grandes ojos negros en mí de una manera intensa, como si quisiera decir algo. Pero justo cuando pensaba que estaba a punto de atraparlo, un rayo de luz salió disparado de una de las ventanas en la parte superior de la máquina, envolviéndome, y me paralizó en el acto. No podía mover ninguna parte de mí, excepto mis ojos, y fue solo entonces, por primera vez, que realmente comencé a tener miedo. Es difícil de juzgar el tiempo en tales condiciones, así que no sé cuánto tiempo duró, pero todos habían entrado a la máquina, y entonces el brillo de haz de luz comenzó a desvanecerse, y pude retroceder para escapar a mi coche. Al regresar me senté allí, esperando. No sé si fue por miedo o porque me había vuelto a quedar paralizada, porque una vez más no podía moverme. Escuché claramente una especie de ruido de raspado que sonaba a metálico, y por lo tanto, sin duda, eran sus puertas cerrándose. Seguí esperando un rato, 10 minutos más o menos, tal vez. Mi coche estaba aparcado en el arcén de hierba junto a la carretera, y estaba desesperadamente ansiosa por irme, pero no podía operar los pedales y era totalmente incapaz de salir. Entonces, de repente, el silbido de la máquina se hizo más fuerte y lentamente comenzó a elevarse hasta que estuvo a la altura de las copas de los grandes plátanos que bordean la carretera de Choisy Leroy. La máquina se detuvo momentáneamente y luego despegó a toda velocidad. Al principio, toda la nave se volvió naranja y luego pasó a rojo a medida de que aumentaba su velocidad. Inmediatamente pude arrancar el coche y ni siquiera me detuve a ver qué dirección había tomado la máquina. El pánico se apoderó de mí y decidí dar media vuelta y regresar con mis padres. Llegué ahí jadeando y les conté toda mi historia. Mi padre me dijo, sobre todo, no se la cuentes a nadie. Tienes que pensar en tu trabajo. Todos se reirán de ti y la policía te interrogará y te acosará. Mejor olvídalo todo. Y nunca he hablado con nadie al respecto desde entonces, aparte de 2 o 3 personas muy cercanas a mí. Bueno, ahora, después de todo esto, descubrí que ya no era la misma. Ahora estoy más segura. E incluso puedo decir que soy más inteligente. Cada vez que llegaba a una encrucijada, cuando conducía mi coche, ahora sabía que iba a venir en otras direcciones. A veces le decía a mi marido, cuidado, hay un camión grande, o viene un coche rápido, antes de que sea visible, y siempre tenía razón. A veces si no hubiéramos disminuido la velocidad, habríamos tenido un accidente. En el momento en el que el peligro se cierne, tengo una pequeña sensación de cosquilleo en la punta de los dedos, y también tengo sueños premonitorios, con escenas exactas, lugares, y posteriormente me encuentro en esos lugares precisos. A la testigo le preguntaron si había sido herida por el rayo, a lo que ella respondió, no. También se le preguntó si tenía sueños o la sensación de pasar muchas horas sin notarlo, pero afirmó que tampoco. Además se le preguntó sobre la apariencia de los supuestos alienígenas con más detalle, por lo que dice,
Parece que estaban vestidos con prendas ajustadas de una sola pieza de color azul grisáceo. Tenían ojos negros grandes y bastante protuberantes. Casi no tenían nariz, pero sus orificios nasales eran visibles y tenían una hendidura donde tenemos la boca. Ella dijo, eran delgados, como si no tuvieran músculo. No pude ver bien sus piernas, pero de lo que estoy segura es de que tenían 2 brazos más largos en proporción de lo normal, a diferencia de nosotros, y también sus cabezas eran proporcionalmente más grandes que las nuestras. Repito, lo que te acabo de decir es todo real, y no le he añadido nada. Se revisó y comparó todos los puntos de su historia con la versión que le había dado a su amiga unos años después del suceso. Ella confirmó su descripción de la nave, circular, aplanada por arriba y por abajo, la parte central luminosa y blanca, pero no deslumbrante. Las otras partes son de un gris metalizado. Una gran historia de estos increíbles encuentros con seres de otro mundo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, que te las dejamos aquí en pantalla, donde estaremos subiendo más terror, pequeños fragmentos de estas historias. Y si tú igualmente quieres compartirnos algo, alguna historia, audio, video, fotografía, aquí estamos para servirte y para compartir todo este terror a la comunidad. Y vámonos, especímenes, porque creo que aquí espantan.